Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que, por supuesto, estábamos cada uno en su casa, pero también estamos en contacto a través de las redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos mensajes de texto de ustedes. El número es 6585-5580. Hablaremos hoy de la fiebre de Iván el Terrible. Así que vamos a ubicarnos en Rusia a mediados del siglo XVI. El zar era Iván el Terrible, pero todavía no era terrible. En marzo de 1553, Iván cayó gravemente enfermo. Los médicos dijeron que se trataba de una fiebre inflamatoria de origen desconocido que se declaró incurable. Todas las enfermedades en 1553 eran de origen desconocido e incurables. Sí. Iván creyó que había llegado su fin y se preparó a morir. Tenía 23 años. Cuando el pueblo supo que su zar agonizaba, cundió la consternación. Para la gente humilde, Iván, que todavía no era conocido por sus maldades, era una especie de santo, exigente pero intachable. Si Dios lo convocaba a su lado, era porque lo consideraba demasiado perfecto para la Rusia pecadora. Noche y día una muchedumbre afligida esperaba noticias del enfermo delante del palacio. En todas las iglesias se rezaba por su curación. Algunos se flagelaban, otros dejaban de pecar por un rato, otros se sentían culpables y huían o se escondían. Prevalecía la idea de que si el zar estaba mal, era por culpa del pueblo. Hasta allí llegaba la influencia de los gobernantes divinos. Pero atención, entre los boyardos, es decir, entre los macanudos, entre los nobles, había más perplejidad que tristeza. Muchos nobles estaban resentidos con el zar porque los había relegado para elegir a sus consejeros entre hombres de baja condición. Si efectivamente el zar estaba grave, a los boyardos, a los aristócratas rusos, les preocupaba la sucesión. Mijailov, el secretario del zar, se acercó a su lecho y osó sugerirle que hiciera testamento. Iván aceptó. A su muerte la corona debía pasar a su hijo Demetrio, de tan solo unos meses de edad. Inmediatamente Mijailov leyó el testamento a los boyardos que estaban reunidos en una sala contigua. Estalló una discusión entre quienes estaban dispuestos a jurar lealtad al zarevich, al bebé, y quienes se negaban a eso. La discusión era cada vez más escandalosa. Iván, al oír el griterío, mandó llamar a los boyardos, que entraron en la habitación exaltados. Apenas le pudo decir Iván que debían aceptar a Demetrio. La debilidad le impidió seguir hablando, pero pudo notar la indiferencia con que lo habían escuchado y cómo seguían disputándose su herencia como si se tratara de un muerto. La facción que se oponía a Demetrio como sucesor y que lo había hecho de un modo ostensible, quería que el nuevo zar fuera un primo de Iván. Era el príncipe Vladimir Andreyevich, noble de Staritsa, un soldado valiente y de enorme inteligencia. A Iván le quedó la sangre en el ojo. Desde su postración pudo ver cómo se disputaban su reino y cómo se armaban facciones que se ubicaban a un lado y otro de su cama. Un día los boyardos que apoyaban a Vladimir Andreyevich y también el propio príncipe empezaron a preocuparse. Los médicos decían que la fiebre del zar había empezado a bajar, tal vez por causa de un disgusto. Ese enojo había sido favorable porque había agitado los humores malignos para evaporarlos. Ese era el estado de la medicina en aquel tiempo. Sí. Una cierta indignación había erguido a Iván, que se empezó a recuperar. Hubo pánico general que vino a calmarse cuando los boyardos se enteraron, tras sobornar al confesor, de que durante su enfermedad
Iván había prometido que si sanaba, perdonaría a los que habían intrigado dando por segura su muerte. Cuando el principal pretendiente, el Vladimir se inclinó ante el zar recuperado, Iván le acarició el valero, le acarició. Alentados por su clemencia, los otros boyardos también expresaron al monarca su alegría por verlo con tan buen aspecto. La verdad es que Iván ya no confiaba en ellos, sobre todo en Vladimir Andreyevich, y no olvidó nunca la conspiración. Esta es la conspiración de los boyardos, la película aquella que había hecho Eisenstein y que fue criticada por Stalin porque Sí. no le gustaba la carita que tenía Iván, Lo que contó, no le gustaba el aspecto y no le gustaba tampoco el carácter que le habían presentado en la actuación, ¿no? y tuvieron que Fundamentalmente, modificarla. le sugirió, claro, a Eisenstein que cortara la barba. Bien, al final nunca se modificó esa película por muertes. Primero de Eisenstein y después de Stalin. El caso es que Iván se prometió venganza y esperó el momento. Varios años después, un oscuro suceso vino a servirle a Iván como excusa para sacarse de encima a los que había conspirado. En 1561 el zar se casó por segunda vez y lo hizo con María Tenryukova. María era hermosa, pero el zar no la amó nunca y se rodeó siempre de favoritas. Un tiempo después la zarina, María Tenryukova, se murió. Había sido envenenada y se rumoreaba que había sido envenenada por el propio Iván. ¿Qué tanto? Cuentan que bastó algo de cantarella, era un veneno italiano, para terminar con la vida de la zarina. La cuestión fue que en los círculos del palacio volvió el terror. Aunque todos sospechaban del zar como asesino, nadie sabía a quién el zar iba a acusar. Los boyardos aterrados fingían una profunda pena y llevaban luto. Después del funeral, celebrado en Moscú, Iván se retiró a su palacio y allí, rodeado por sus esbirros, hizo un repaso mental de los grandes del imperio para decidir a quién convenía liquidar. Y le tocó a Vladimir Andreyevich, aquel primo que lo había señalado como sucesor apurado. Le habían señalado al zar, que era un sucesor demasiado apurado. Iván dijo que era el momento de terminar con un altanero que había pretendido usurpar el trono años antes y que todavía pretendía conseguirlo. El zar dijo que era el principal sospechoso por la muerte de la zarina, pero que aquel crimen no había sido el peor. Iván también declaró que Vladimir Andreyevich había sobornado a uno de los cocineros del palacio para que envenenara al mismísimo zar. Bueno, el príncipe Vladimir recibió la orden de presentarse con su familia en el palacio de Sloboda. En presencia del zar, el cocinero, que en realidad había sido sobornado por Iván, afirmó haber recibido unas monedas por echar ciertos polvos en los alimentos de su majestad. Lo que sucedió después fue un espanto aleccionador. Vladimir, su esposa Eudoxia y sus dos hijos se arrojaron a los pies del zar diciéndose inocentes y pidiendo que se les permitiera ingresar en un convento. Pero Iván fue inflexible. Los llamó traidores y gritó: puesto que preparasteis un veneno, ahora lo probaréis. Y mandó traer una copa llena de un brebaje mortal. Vladimir se despidió de su esposa, bendijo a sus hijos, mojó los labios en la copa y luego se la bebió. Después bebió toda la familia, vamos. Los cuatro se pusieron a rezar mientras el veneno hacía su efecto. Para clausurar el asunto, el zar exigió que el cocinero delator fuera decapitado,
cocinero que él mismo había sobornado. sí. Nadie creyó el cuento del atentado contra la vida del monarca. La ejecución del príncipe se interpretó como un abominable asesinato inspirado por el odio y no por la sospecha. Pero eso no importó demasiado a Iván el Terrible. Al zar no le importaba la opinión de nadie. Para él, escuchar a los demás era como dejar de reinar. Los boyardos rajaron a sus casas, espantados, no molestaron más. Pero el zar los persiguió. En el silencio de sus cortesanos, o como él creía en comunicación estática con Dios, el gobierno de Iván el Terrible continuó muchos años más. Comenzó a aparecer lo que se llamó la oprichnina, que es un término que después se volvió a usar en épocas de Stalin. Era una política que incluía la represión masiva de los boyardos. De los boyardos, en caso de Stalin no había aristócratas, pero sí que los había. Eran los jerarcas, ¿no? Esta fue la política seguida por Stalin durante el Gran Terror de los 30. Incluía ejecuciones públicas, confiscación de su tierra y propiedad, y la masacre de Novgorod fue el hecho central de todo aquello, pero eso fue otra historia que vamos a contar tal vez más adelante. Así que hemos hablado de la conspiración de los boyardos. ¿Qué canción puede ilustrarla? Escucharemos La Copa del Olvido, en alusión naturalmente al veneno que se tuvo que tomar el príncipe Vladimir. Vamos a escuchar la versión de Hugo del Carril.